La muerte es algo tristemente constante en nuestro mundo, llenando nuestra tierra de tumbas, desde la tumba del rey Pakal hasta las catacumbas de París. Aquí están las 20 tumbas más extrañas jamás descubiertas. Número 20. La tumba de Qin Shi Huang. Este es perfecto para empezar por varias razones. Ahora, para aquellos que no lo saben, Qin Shi Huang no fue solo un emperador de China. Fue el primer emperador de China. Probablemente pronuncié mal su nombre, pero está bien. Es el hombre que ayudó a unificar la nación, y por lo tanto, marcó el tono de la historia durante muchos siglos por venir. Y como corresponde a un hombre histórico como él, tenía una gran tumba que garantizaría su paso seguro al más allá. Pero ahí es donde las cosas también se ponen un poco raras, y no de la forma que cabría esperar. Hablemos de lo que pasó cuando descubrieron la tumba. En primer lugar, fue completamente por accidente, que no es lo que uno pensaría escuchar en la tumba del primer emperador unificado de China. Al llegar al área principal del entierro, descubrieron el legendario ejército de terracota. Estas 8000 estatuas fueron creadas para proteger al emperador en el más allá, proporcionándole almas para gobernar. Según las creencias de la época, lo enterrado con uno pasaba a la próxima vida. Así, soldados, carros y caballos individualizados se diseñaron meticulosamente para el emperador en el más allá, ubicados en el corazón de este sitio del patrimonio mundial. Eso supone un enorme esfuerzo para un gobernante caído, y de hecho, es muy extraño. Sin embargo, eso no es lo más extraño de esta tumba. Verá, el emperador fue enterrado en un mausoleo, y el ejército de terracota lo rodeó. Debido a lo perfectamente sellado que está el mausoleo, los científicos, honestamente, tienen un poco de miedo de abrirlo. Temen que si lo hacen, disolverá completamente el cuerpo, o posiblemente desatará algún tipo de enfermedad que podría estar sellada en su interior. Y también está el hecho de que necesitan el permiso del gobierno chino para abrirlo, así que probablemente estará allí por bastante tiempo. Número 19. La tumba de William Jeffreys. En el mundo actual, hay dos formas lógicas de ser enterrado o enterrado. La primera es a través de un lugar de entierro o parcela tradicional, uno al que puedas acceder con antelación en caso de tu fallecimiento prematuro. Y luego está la cremación, que se ha vuelto popular a lo largo de los años por muchas razones. En tiempos más históricos, había personas que no querían ninguna de las dos opciones y tenían tanto miedo de ser enterrados que pidieron formas más singulares de enterrarlos. Ingrese el ex senador estatal de Carolina del Norte, William Jeffreys. ¿Cuál fue su problema con el entierro? Bueno, esos serían gusanos. No realmente. Si te entierran sin un ataúd, que no todo el mundo usaba en la antigüedad, entonces tendrás que preocuparte de que los gusanos lleguen a ti y a tu cuerpo. O si su ataúd no fue construido adecuadamente, los gusanos podrían entrar y luego darse un festín con su carne. Ahora, a pesar de que habrías estado absolutamente muerto, y por lo tanto no habrías tenido conocimiento de la acción de los gusanos, William Jeffreys temía tanto la acción que decidió que la mejor manera de manejar las cosas era ser enterrado en una especie de ataúd que asegurarse de que ningún gusano pudiera entrar. Lo enterrarían dentro de una roca. En 1845, para cumplir el último deseo de Jeffreys, su padre contrató a un cantero para cincelar una roca para el ataúd, tarea que duró más de un año. Además, creó una losa de mármol con una inscripción en su honor. Finalmente, Jeffreys fue enterrado en la roca, demostrando el poder del miedo. Número 18. El cementerio de Okunoin. Ahora, esta próxima entrada es para aquellos que tienen una visión más sobrenatural del mundo. Nos dirigimos a Japón para hablar sobre cierto cementerio dedicado a la forma de pensar budista. Y es por eso que esta llamada tumba y todo lo que la rodea es un poco extraño en la mente de algunas personas. En las enseñanzas budistas, incluso después de la muerte de alguien, su espíritu sigue vivo. Tanto es así que no pasa a otra vida ni a otro cuerpo si cree en la reencarnación, sino que habita en el hogar de la familia que tuvo. Por ello, quienes practican el budismo creen que este cementerio no es un lugar de descanso de los muertos, sino una especie de zona de espera para los espíritus que allí residen. Con ese fin, hay un puente cercano que conduce al cementerio que es aclamado como un puente entre mundos, en el que los espíritus pueden entrar y salir. Igualmente único
es que cuando los miembros de la familia vienen a visitar las tumbas de sus perdidos, no solo traen flores o tratan de limpiar las lápidas para que luzcan bonitas, también traen bocadillos para que coman los espíritus, porque aparentemente los fantasmas tienen hambre. También hay un mausoleo especial en el cementerio dedicado al fundador del budismo, y más de 200 tumbas rodean ese lugar a petición de la gente. Lo que todo esto demuestra es hasta qué punto las personas están dispuestas a llegar en sus creencias y a saber que sus familiares no se han ido, sino que siempre están a su lado. Número 17. Las pirámides nubias de Sudán. Cuando piensas en las pirámides, es probable que tu mente vaya directamente a los egipcios, y por una buena razón. Quiero decir, después de todo, el pueblo egipcio es venerado por sus pirámides, especialmente aquellas como la Gran Pirámide de Giza, que es una de las maravillas del mundo. Sin embargo, no fueron la única nación que tuvo pirámides, y algunas de ellas fueron influenciadas directamente por los egipcios, como las pirámides nubias de Sudán. Curiosamente, lo más extraño de estos es que fueron construidos unos 1000 años después de que los egipcios dejaran de hacer tales cosas. Por lo general, las personas siguen la tendencia que está sucediendo tal como está, y no esperan mucho tiempo antes de decidir hacerlo ellos mismos. Pero a cada uno lo suyo. Las pirámides de Nubia se construyeron durante un período de unos pocos cientos de años para servir como tumbas a los reyes y reinas de los ciudadanos ricos. Y al igual que las pirámides egipcias que las precedieron, estaban hechas principalmente de granito y piedra caliza. Lo que puede sorprenderte, sin embargo, es que si contaras el número de pirámides egipcias que hay en el mundo en este momento, y luego contaras las que construyeron los nubios en realidad les ganaron a 2. Además, en realidad habría unas 40 pirámides nubias más de las que existen actualmente, si no fuera por los esfuerzos de cierto cazador de tesoros italiano que las había destruido. Afortunadamente, ahora todos han sido agrupados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que la única manera de destruirlos es mediante el tiempo y la naturaleza. Número 16. La tumba de Ciro, el Grande. Si retrocedes lo suficiente en la historia, encontrarás muchas personas con las palabras los grandes después de su nombre. De hecho, las batallas de rap más épicas de la historia hicieron un video dedicado a eso. De todos modos, Ciro el Grande fue un hombre que tuvo un papel importante en la historia. Fundó todo un imperio. Y si no estás familiarizado con él, debes saber que esta dinastía fue la primera de lo que sería el Imperio Persa. Así es, uno que tuvo mucha influencia en el mundo hasta que fue extinguido por los griegos, lo que conduciría al ascenso de Alejandro Magno. ¿No es la historia muy divertida? La tumba de Ciro el Grande es uno de los muchos lugares históricos fantásticos que jamás se han descubierto. Estructura escalonada de piedra caliza, coronada por una cámara rectangular. Se dice que la ubicación se remonta aproximadamente a 500 y 4530 a.C. Hasta ahora no hay nada demasiado extraño en eso. Pero por supuesto, hay un giro en todo esto. Si bien la tumba es real e incluso fue renovada por Alejandro Magno durante una visita, en realidad no hay pruebas de que el cuerpo de Ciro haya estado alguna vez dentro de la tumba. No, de verdad, la tumba lleva su nombre y él ni siquiera está en ella. De hecho, otros informes indicarían que en lugar de ser el cuerpo del gobernante, existe el cuerpo de la madre del profeta. Entonces, ¿por qué la tumba no lleva su nombre? Nadie lo sabe realmente. Como ya se ha dicho, la historia tiene una manera de retirar los cuerpos de las personas populares para que no puedan ser encontrados en los tiempos modernos. Pero esto es definitivamente algo que llega a un nivel ridículo. Ahora bien, lo más probable es que Alejandro Magno no lo aprobara. Número 15. La tumba de Mary Ellis. ¿Quién está lista para la hora del cuento? Bueno, toma asiento porque este es un cuento clásico del área de New Brunswick. Había una vez una mujer llamada Mary Ellis, y según su relato, se había enamorado de un capitán de barco. Un día salió de viaje y prometió volver. Ella se paró en un lugar determinado que dominaba el río, y finalmente compró el terreno en el que se encontraba para poder vigilarlo siempre. Si bien nunca sabemos si realmente regresó, Mary había muerto, y su familia decidió enterrarla en ese mismo lugar donde ella vigilaba, mientras otros miembros de la familia habían muerto. Ellos también fueron enterrados en esa tierra. Es interesante, pero no es exactamente extraño. Donde entra la extrañeza es lo que sigue. Verá,
El terreno en sí fue rezonificado y decidieron mantener intacta la tumba de Mary Alice, lo cual es algo amable y correcto. Excepto que si vas allí hoy, todo lo que verás en la primera visita será una extraña pared de ladrillos al lado de una sala de cine, lo cual no es muy agradable. Y aunque todavía puedes ver la tumba, si te abres camino a través de la maleza, no es exactamente la mejor manera de honrar a una mujer legendaria como Mary Alice. Al menos pon una placa ahí o algo así, ya sabes. Número 14. La tumba de Florence Irene Ford. ¿Puedo contarte otra historia sobre una mujer única con una tumba igualmente única? Bueno, ¿por qué no? Esta es la historia de Florence Irene Ford, quien lamentablemente falleció a la edad de 10 años. Y el motivo de su muerte fue la fiebre amarilla. Como puedes imaginar, sus padres estaban angustiados por todo lo sucedido. Pero aquí es donde también entra en juego el giro de la historia. Verás, la joven Florence solía asustarse durante las tormentas y corría hacia la cama de su madre para ser consolada. Era una madre que aún sentía la ausencia de su pequeña hija en cada rincón de su hogar, en cada ruido de la casa, en cada amanecer y anochecer. Su tristeza era tan profunda y palpable que no podía soportar no poder consolarla más. En su dolor, solicitó que se colocara una puerta especial junto a la tumba de su hija. No era una puerta común, sino una que conducía a un conjunto de escaleras que bajaban hasta una ventana subterránea. A través de esa ventana, podía mirar al interior del ataúd de su hija, como si de alguna forma pudiera estar allí para consolarla, para ofrecerle un poco de la calidez y el amor que una madre puede brindar. Para algunos, este puede parecer un pedido extraño, quizás incomprensible, pero en realidad no era más que una manifestación tangible de un afecto inmenso y un amor incalculable. Era una señal de cuán conectadas estaban madre e hija, un lazo tan fuerte y profundo que incluso la muerte no pudo romperlo. Era una prueba de que la madre no podía soportar no estar allí para su hija, incluso después del último adiós. Número 13. La tumba de Elizabeth Demidoff. A continuación, nos dirigimos a la tumba de Elizabeth Demidoff, que puedes encontrar en un cementerio francés con un nombre que no voy a intentar pronunciar. Le he dicho varias veces al escritor que no ponga nombres así, pero aún así persiste. Y ya sabes, ¿qué se supone que debo hacer? Quiero decir, muchas gracias, Todd. ¿Por qué no sigues el programa, Todd? De todos modos, ahora esta tumba está en París. En realidad, es el cementerio más visitado del mundo en la actualidad, debido a los diversos mausoleos que lo habitan. Pero fácilmente, una de las tumbas más famosas pertenece a Elizabeth Demidoff, quien tuvo un efecto interesante en las personas que la rodeaban a través de ese cementerio. Verá, ella era una condesa rusa que provenía de una familia muy rica, y como no quería estar sola después de su muerte, había prometido pagar 1.000.000 de francos a cualquiera que fuera a su tumba después de su muerte y permaneciera allí durante 1 año. Si bien muchas personas habían intentado el desafío de la condesa, su pedido aún no se había cumplido, en parte porque las personas en realidad se volvían locas al intentarlo con sonidos misteriosos y sobrenaturales. Algunos incluso se volvieron locos por el desafío en sí. Las cosas que la gente intenta hacer por dinero, independientemente de los vivos. Los muertos estaban más que felices de hacerle compañía mientras el espacio finalmente se llenaba con otros cuerpos. Y técnicamente no está sola, pero tampoco está pagando la recompensa. Número 12. La Villa de Dargavs. Ahora, si te dijera que ahora vamos a un lugar llamado la Villa de Dargavs, es posible que no te preocupes en lo más mínimo. Pero si te dijera que es solo un apodo para una ciudad de los muertos, posiblemente cambiarías de opinión bastante rápidamente. Esta es una descripción acertada del lugar, porque la gente del pueblo iba a enterrar a sus seres queridos que habían pasado todas sus pertenencias en un valle cercano. El valle se extiende a lo largo de 17. El cementerio contiene casi 100 antiguas criptas de piedra. Debido al carácter sagrado del lugar y a lo veneradas que eran las criptas para quienes alguna vez vivieron allí, el lugar está rodeado de mitos y leyendas. Y así es, existen inquietantes rumores que circulan, algunos de los cuales incluso afirman que si osas aventurarte hacia la ciudad, nunca se te verá retornar. Pero lo que quizás resulta más extraño y fascinante de todo esto, es que este misterioso lugar se ha convertido en un verdadero paraíso para los arqueólogos. La razón detrás de esto es que las criptas que se encuentran allí
Tienen una antigüedad que se remonta a más de 400 años y albergan en su interior reliquias invaluables de ese período que los científicos consideran tremendamente esclarecedoras. Es por esta razón que los profesionales de la arqueología tienen un intenso deseo de excavar el lugar, con la esperanza de descubrir qué más pueden recuperar de este intrigante pasado. Este hecho, lamentablemente, demuestra de manera bastante definitiva que ya nada en este mundo puede considerarse sagrado. Número 11. La cripta de los capuchinos. ¿Estamos en camino hacia Roma ahora? Roma, una de las ciudades más visitadas y reconocidas en todo el mundo, se destaca por su rica y vibrante historia. Su historia está llena de eventos y personajes fascinantes, tanto dentro de sus muros como en las regiones circundantes. Esta historia es una de las razones por las que la ciudad es tan fascinante y atractiva para los visitantes de todo el mundo. Ahora, hablemos de la cripta de los capuchinos. Es una parte única de la ciudad que se encuentra debajo de la iglesia de Santa María. Aunque es un espacio relativamente pequeño, alberga varias capillas bastante íntimas. Cada una de estas capillas tiene su propio encanto y atractivo. Ahora bien, Todd, necesitamos que te mantengas en sintonía con el programa. ¿Qué estás haciendo, Todd? Sí, sabemos que la iglesia de Santa María tiene un nombre bastante largo, pero es parte de lo que la hace tan especial y única. Diré que en cuanto a la cripta en sí, se afirma que hay más de 3.700 cuerpos allí, pero no son cuerpos aleatorios de la población local. En cambio, son los frailes que solían trabajar en la iglesia, y por lo tanto, fueron enterrados allí como parte de la orden de la que formaban parte. Pero ¿cómo caben todos los cuerpos en un espacio tan pequeño? Bueno, simplemente no es así. Simplemente muestran los cráneos de los muertos en las paredes y en los altares, proporcionando a la gente una imagen increíblemente oscura que parece sacada directamente de una película de terror. Sin embargo, si le preguntaras a la Iglesia Católica sobre esto, simplemente lo ignorarían y afirmarían que es una forma de mostrar la mortalidad de la humanidad. Quiero decir, están muertos. Estoy bastante seguro de que eso por sí solo muestra su mortalidad. Número 10. El lago Rupkund Skeleton. Este tema encapsula la esencia más pura de nuestras pesadillas más perturbadoras e inquietantes, la aterradora idea de encontrar la muerte en el seno de la madre naturaleza y luego ser absorbido por ella, transformándose en tu tumba final y eterna. A medida que el tiempo avanza inexorablemente, la humanidad ha tropezado con numerosos cuerpos que han sido abandonados y olvidados en la vastedad de la naturaleza, pero el lago de los esqueletos de Rupkund, un lago oculto en la grandiosa cordillera del Himalaya en la India, es sin lugar a dudas uno de los hallazgos más sorprendentes, inexplicables y extraordinarios que jamás hemos encontrado. Este lago, una joya escondida y encajada en la inmensidad de la montaña, es extremadamente difícil de alcanzar debido a su ubicación remota y aislada. Y a pesar de su inaccesibilidad, este lago esconde una realidad perturbadora. Alberga un número asombrosamente grande de esqueletos humanos. ¿Cuántos?, te preguntas. Bueno, hasta ahora, los estudios e investigaciones han logrado contabilizar al menos 600 de estos restos óseos, y este número sigue creciendo a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Los esqueletos de Rupkund están envueltos en un aura espesa de misterio y enigma, y cada nuevo hallazgo parece solo añadir más preguntas y dudas a la ya larga lista de incógnitas que rodean este lugar. Así que, si alguna vez tienes la intención de visitar este lago, te recomendamos que procedas con la máxima precaución, o podrías terminar convirtiéndote en el último esqueleto añadido a esta colección inquietante y macabra. Número 9. La tumba del rey Pakal. A lo largo de la historia, en el vasto y rico territorio de México, los diversos pueblos y culturas que han dejado su impronta en la región han mostrado una profunda fascinación por la construcción de grandes pirámides, la erección de templos imponentes y la creación de tumbas majestuosas. Una de estas figuras destacadas fue el conocido como Rey Pakal, cuyo legado perdura hasta nuestros días. Rey Pakal, en su vida, logró convertir una ciudad entera en un poderoso bastión de poder y autoridad. Su visión e influencia eran tan grandes que cuando llegó el momento de su muerte, y con ello, su paso a la siguiente vida, fue recompensado con una tumba de dimensiones colosales y de un diseño bastante inusual.
Su cuerpo fue cuidadosamente colocado dentro del majestuoso templo de las inscripciones y fue enterrado con una impresionante máscara de jade cubriendo su rostro, un signo de su rango y estatus. Pero eso no era lo único que distinguía su lugar de descanso final. En la tapa de su sarcófago se habían tallado exquisitos detalles y se habían distribuido artículos de jade de un valor incalculable por todas partes, añadiendo una belleza adicional a su tumba. Y luego, como si todo esto no fuera suficiente, el lugar estaba espolvoreado con nada menos que mercurio, un detalle verdaderamente único. Todo esto sirve como un recordatorio fascinante de que nunca se puede prever cómo una persona decide decorar su tumba, el último testamento de su existencia en este mundo. Número 8. Las catacumbas de París. Ahora tenemos una tumba clásica de la que hablar en las catacumbas de París, tema de muchos documentales y películas de terror. La razón por la que estas catacumbas son tan extrañas es que se consideraba una forma humana de abordar el problema de los muertos. En la década de 1770 no quedaba espacio para enterrar a los muertos. Lo digo en serio. De hecho, un cementerio se inundó y los cadáveres quedaron por todas las calles. La gente se estaba enfermando debido a todos los cadáveres, por lo que había que hacer algo. Como tal, decidieron llevar los cuerpos bajo tierra y colocarlos allí, no como cuerpos completos, sino como sus huesos. Y sorprendentemente funcionó, y se convirtió en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad, lo cual no tiene nada de morboso ni espeluznante. Y si tienes curiosidad, se ha confirmado que una persona murió dentro de las catacumbas, por lo que no está embrujada. ¿Qué significa eso, Todd? Dios mío. Número 7. El Valle de los Reyes. Desde un famoso lugar de enterramiento hasta otro, nos trasladamos ahora a las arenas doradas de Egipto para hablar sobre el impresionante Valle de los Reyes. Este es el lugar que obtuvo reconocimiento mundial por ser el lugar de descubrimiento de la tumba intacta del joven faraón Tutankamón. Sin embargo, la historia de este lugar es muchísimo más rica y compleja que este solo hecho. Verás, durante un extenso periodo de aproximadamente 500 años, este valle fue el lugar elegido por los antiguos egipcios para dar sepultura a sus faraones y otros miembros destacados de la nobleza. Como puedes imaginar, un lugar con tal concentración de tumbas reales es un campo de trabajo privilegiado para las excavaciones arqueológicas. Estas se realizan, por supuesto, con el permiso y bajo la rigurosa supervisión del gobierno egipcio, con el objetivo de descubrir y estudiar los tesoros y secretos que aún pueden estar ocultos allí. Teniendo en cuenta que este valle alberga la historia de 500 años de una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad, la cantidad de investigación, descubrimiento y aprendizaje que se lleva a cabo aquí es, sinceramente, asombrosa. Lo que puede parecer extraño, sin embargo, es el hecho de que muchas de estas tumbas no eran tan grandes y espaciosas como se podría esperar de los lugares de reposo final de faraones y nobles. Incluso la tumba de Tutankamón, a pesar de la riqueza de los objetos hallados en su interior, presentaba algunas peculiaridades que los expertos aún no han podido explicar del todo. Este hecho, lejos de ser un obstáculo, añade un manto de misterio y hace que el Valle de los Reyes sea aún más intrigante y atractivo para los historiadores y arqueólogos. Número 6. Newgrange. Ahora emprendemos un fascinante viaje hacia Irlanda, donde nos espera un sitio del patrimonio mundial que es considerado uno de los orgullos más grandes de la nación. Nos referimos a Newgrange, una imponente estructura en forma de riñón que, majestuosamente, se extiende por más de un acre de tierra. Este gran montículo se sostiene en la base por 97 bordillos, algunos de los cuales están meticulosamente decorados con arte megalítico que refleja la rica historia y tradición de la región. Pero la verdadera importancia de esta tumba, que también se conoce como Templo Antiguo, radica en su antigüedad. Newgrange fue construida durante el Neolítico, un periodo también conocido como la Edad de Piedra. Según las fechas estimadas de su construcción, esta impresionante estructura es incluso más antigua que emblemáticos monumentos de la historia universal, como la Gran Pirámide de Giza en Egipto e incluso Stonehenge en Inglaterra. Lo que puede resultar asombroso para la mayoría de las personas no es solamente el hecho de que esta monumental obra fue erigida por una comunidad agrícola de la época, sino también la habilidad y destreza
con la que lograron construir un edificio de estas características en plena Edad de Piedra. Además, es importante destacar que este templo poseía un nivel de complejidad asombroso y cumplía con diversas funciones dentro de la comunidad, lo que nos lleva a reflexionar sobre la dedicación y el compromiso de esta antigua comunidad agrícola. Número 5. El Osario de Sedlec. Ya te he mostrado varios lugares en los que la principal atracción son huesos humanos, pero si te diriges a la República Checa, encontrarás un sitio que le da un giro completamente nuevo a este concepto: el Osario de Sedlec. Este es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más extraños que podrás visitar en todo el país. Se localiza apenas a 1,5 kilómetros de distancia desde cualquier punto dentro de la nación. Según diversas estimaciones, este osario alberga entre 40.000 y 70.000 huesos humanos. Lo que hace esta atracción particularmente inusual es que todos estos huesos están a la vista de los visitantes, ya que se utilizan para decorar las paredes, los techos y otras partes de la iglesia. ¿Cómo llegaron a estar ahí? Bueno, la respuesta es simple pero sorprendente. Se utilizan estos huesos para crear arte sacro. De hecho, el lugar ha sido bautizado como la Iglesia de los Huesos, un nombre que retrata a la perfección la peculiaridad de este lugar. Número 4. La tumba del buceador. Ahora iremos a un lugar que sea un poco menos espeluznante. Tiene un nombre impronunciable. Muchas gracias, Todd. Es conocido por muchas cosas, pero una de las más extrañas son sus tumbas. En el caso de la tumba del buzo, se trató de un lugar de enterramiento que se construyó a través de 5 losas que tienen una obra de arte sobre ellas. No hay nada malo en eso per se, pero una de esas piezas, la del techo, muestra a un niño lanzándose desde una torre a una masa de agua, y realmente no está tan claro por qué se representa eso. De ahí que la tumba se llame tumba del buceador. Otra cosa extraña es que a pesar de la forma increíblemente detallada en que se hizo esta tumba, realmente no sabemos nada sobre la persona que fue enterrada en su interior. No hay nombre, no hay historia, realmente no hay nada que hacer, y por eso la gente ha estado tratando de descubrir la verdad detrás de este arte desde entonces. Número 3. El sarcófago de granito negro. Aquí te presentamos una curiosidad que es más escalofriante, pero de una manera menos obvia en comparación con otros descubrimientos en Egipto. En el año 2018, se llevó a cabo el descubrimiento de un enigmático sarcófago de granito, que desconcertó a muchos debido a varios factores misteriosos. Primero, el tamaño y la forma del sarcófago destacaron como particularmente inusuales. Este sarcófago era de proporciones enormes y de un color negro azabache profundo, características que no son típicas de los sarcófagos encontrados en Egipto, ni siquiera en sus majestuosas pirámides. Luego, cuando se procedió a abrir el sarcófago, lo que se encontró dentro fue aún más desconcertante. No descubrieron un cuerpo, sino 3. La presencia de 3 cuerpos en un solo sarcófago era igualmente extraña. Además, dentro de la cripta había una especie de líquido residual que nadie podía explicar. Por lo general, los ritos funerarios de Egipto y de otras culturas antiguas no solían agrupar los cuerpos en un mismo lugar de entierro. Entonces, nos encontramos con las siguientes preguntas. ¿Por qué estos cuerpos fueron colocados juntos en este sarcófago? ¿Y por qué en un sarcófago de granito tan inusualmente grande y oscuro? ¿Quiénes eran estas personas y por qué recibieron este extraño honor? Estas son preguntas que aún hoy en día continúan generando debate y especulaciones, mientras los expertos y los interesados en la historia del antiguo Egipto intentan descifrar este misterio. Número 2. La tumba de Eduardo. Cuando te conocen por un apodo tan intrigante como el Príncipe Negro, es casi una certeza que el lugar de tu eterno descanso será sumamente peculiar. Esto es básicamente una ley no escrita de la vida. Eduardo de Woodstock, conocido con este peculiar alias, fue una figura destacada y fundamental en la historia de Inglaterra. Su vida no solo transcurrió durante la época convulsa de la Guerra de los 100 años, sino que estaba predestinado para ser el heredero al trono antes de que la muerte se lo arrebatara prematuramente. Edward, sin embargo, demostró una perspicacia notable debido a que, sabiendo que su fin estaba cerca, redactó un testamento detallado en el que describía de manera específica dónde y cómo deseaba ser enterrado. Este es el punto en el que la historia toma un giro peculiar, ya que su tumba estaba adornada con un sarcófago que era, en esencia,
una pieza de armadura detallada que cubría todo su cuerpo. Y el realismo de esta armadura era asombroso. Después de realizar un análisis radiográfico de esta armadura, los expertos llegaron a la conclusión de que un armero real la había confeccionado especialmente para el difunto príncipe. Esto explicaría por qué la calidad y el detalle de la armadura eran tan excepcionales. Número 1. Ines Clarke. ¿Quién es Ines Clarke y por qué hemos decidido terminar nuestra lista con este misterioso nombre? Bueno, la verdad es que no podemos proporcionarte una respuesta concreta a la primera pregunta, ya que nadie tiene realmente certeza de quién es Ines Clarke. Lo único que sabemos es que es el nombre que se encuentra en una placa en el famoso cementerio de Graceland en Chicago. Eso, en sí mismo, podría considerarse bastante peculiar, pero la historia se vuelve aún más extraña e intrigante. Sobre la tumba de Ines Clarke se encuentra una estatua de una joven sosteniendo una sombrilla. Lo realmente extraño es que esta estatua no está expuesta al aire libre, sino que está encerrada en una caja de vidrio. Y aquí es donde la historia adquiere un giro verdaderamente sobrenatural. Se dice que esta estatua tiene la habilidad de moverse y desaparecer con cierta frecuencia. Nadie puede explicar cómo es posible que esto ocurra, y muchas personas pueden dar testimonio de que han presenciado estos fenómenos inexplicables. Por lo tanto, parece que este misterio de la estatua que desaparece y reaparece es una manera perfectamente sobrenatural y espeluznante de terminar este relato. Con esto, concluimos nuestro viaje a través de las más profundas y extrañas tumbas que se han descubierto en la historia reciente y las razones por las que algunas de ellas son tan inusualmente extrañas. Nos vemos en el próximo video.